Bienvenidos al módulo de generalidades de Word. En este módulo vamos a trabajar cómo crear un documento, cómo dar formato a un documento existente, cómo abrir documentos, cómo modificar las fichas de Microsoft Word, cómo copiar y pegar, cómo mover información de un lugar a otro, cómo darle formato a un documento, configurar el documento y además cómo verlo en vista preliminar para ser impreso. Bien, vamos a comenzar abriendo Word, menú inicio. Vemos que en la lista aparece Microsoft Word 2010. De no aparecer, podríamos buscar en todos los programas, en Microsoft Office, buscamos Microsoft Word 2010. Si aparece directamente en la lista, vemos una flecha con un listado de los últimos documentos que se han guardado. Podríamos abrir el documento desde esta lista o podemos abrirlo directamente desde la ventana de Word. Bien, cuando entramos a Word, tenemos en la parte superior una barra de herramientas de acceso rápido que tiene unos botones básicos, un botón para guardar documentos, para deshacer la última acción o para rehacer las acciones que se han deshecho. Bien, luego de la barra de herramientas de acceso rápido tenemos la cinta de opciones que está compuesta por fichas, la ficha inicio, la ficha insertar, la ficha diseño página. Cada una de estas fichas está compuesta por grupos, que los estamos viendo en la parte inferior, y cada uno de esos grupos está compuesto por elementos. Todas las fichas tienen la misma estructura. Algunas de esas fichas tienen grupos con lanzadores, por ejemplo, referencias. Por ejemplo, en la ficha diseño página, el grupo configurar página tiene un lanzador. Los lanzadores son botones que permiten accionar algunos elementos. Al dar un clic a este lanzador, él me abriría un panel de tareas. Tenemos también lanzadores que abren cajas de diálogo, como es el lanzador del grupo fuente. O tenemos lanzadores que permiten abrir ventanas, como es el lanzador del grupo estilos. Los lanzadores lo que hacen es permitirle al usuario tener opciones mucho más específicas de las que tiene a simple vista. Vamos a cerrar este panel de tareas. Bien, tenemos el área de trabajo, que es la hoja, que puede visualizarse en un menor porcentaje o en un mayor porcentaje por medio de este botón Zoom. Podemos visualizar este documento de diferentes formas. Por ahora estamos en la vista diseño de impresión. Podemos visualizarlo con el botón de lectura de pantalla completa, que al darle un clic él me permite visualizar el documento en toda la pantalla. Cerrar. Podemos visualizarlo en la vista de diseño web. Básicamente este botón me permite crear sitios web más fácilmente. Tenemos también la vista de esquema, para trabajar en el documento basados en esquemas, o lo podemos hacer como una vista borrador. La forma típica de trabajo es la primera opción de estos botones de vista, diseño de impresión. El diseño de impresión me está mostrando cuál es el margen izquierdo, cuál es el margen derecho que tenemos actualmente, cuál es el margen superior y cuál es el margen inferior. Podríamos modificar los márgenes con clic sostenido, aumentar o disminuir el margen, tanto el superior como el inferior, siempre ubicados sobre la separación del área de trabajo y el margen cuando aparezca esta flecha. Al aparecer esta flecha, con clic sostenido podemos modificar los tamaños. Esa sería una forma. Más adelante veremos otra forma de modificar los márgenes. Bien, tenemos el documento, podemos ingresar información, podemos escribir el texto. Por ejemplo,
Si queremos un texto, podemos simplemente escribirlo. Vamos a utilizar acá una función para ingresar el texto. Bien, vamos a asumir que nosotros digitamos información. Bien, este documento puede ser mostrado de muchas formas. Vamos a modificar los formatos del documento. Para poder modificar formatos a un documento ya escrito, tenemos que primero seleccionar. Hay varias formas de seleccionar. Vamos a seleccionar por medio del mouse. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, una palabra, dando doble clic sobre la palabra que quiero seleccionar. Puedo seleccionar una fila ubicándome al lado izquierdo de la fila sobre el margen izquierdo. Dando un clic seleccionará toda la fila o dando doble clic seleccionará todo el párrafo. Cuando nosotros hacemos una selección, él activa una barra de herramientas flotante. Básicamente es para modificación de formatos. Yo con esta barra de herramientas flotantes puedo modificar el tipo de letra. Vamos a hacerlo. Puedo modificar el tamaño de la letra definiendo un puntaje específico, pero también puedo modificarlo por estos botones. Agrandar fuente, cada vez que le dé un clic aumenta el tamaño, o disminuir fuente, de la misma manera cada vez que le demos un clic disminuye el tamaño. Podemos modificar la sangría, aumentar o disminuir sangría. La sangría, si le damos un clic, aumentará un espacio con respecto al margen izquierdo y aplicará para todo el párrafo. Tenemos acá la sangría izquierda, podemos dar un clic, dos clics. Cada vez que le demos clic, él aumentará la sangría en X espacio. Veamos que la posición de la sangría está definida en la regleta superior por medio de este botón. Podríamos también modificar la sangría con clic sostenido con ese botón. Vamos a dejar sangría de 1 centímetro. Bien, con el texto seleccionado podríamos también trabajar el grupo fuente. Veamos que acá tenemos algunos botones duplicados. Tipos de letra, tamaños, agrandar o disminuir la fuente. Podríamos modificar también, por ejemplo, la forma de escritura, cambiándolo a mayúsculas, a minúsculas, como tipo oración. Podemos hacerlo para el título, por ejemplo, vamos a modificarlo para que lo presente en mayúscula. Seleccionamos, vamos a dar un clic al botón, cambiar mayúsculas, minúsculas, y vamos a dar un clic a mayúscula. También podemos intercambiar entre mayúsculas y minúsculas con la tecla Shift y la función F3. Cada vez que presionemos Shift F3, él me va mostrando las diferentes formas de escritura. Vamos a dejarlo en mayúscula. Bien, tenemos el botón negrita que puede estar activo o inactivo, cursiva, activo o inactivo, y subrayado, que puede estar activo o inactivo. Vamos también a modificar el color del texto. Vamos a darle clic a la lista desplegable de color de texto y vamos a asignarle un color. Vamos a darle este azul. Y además podemos dar un efecto al texto. En la lista desplegable vamos a decirle que el texto me lo muestre con esta sombra. Bien. Podemos seleccionar, vamos a seleccionar otro párrafo y vamos a ver los demás formatos. Tenemos un formato de tachado que actúa como activo o inactivo. Tenemos un formato para definir un texto como subíndice. Un texto como subíndice se comportará definiendo el texto por debajo de la línea normal, la línea base, y como subíndice, que es este botón, también actúa como activo o inactivo. Lo que hace es poner el texto por encima de la línea base.
Tenemos un botón que me permite resaltar, se llama color de resaltado de texto. Yo puedo activarlo, seleccionemos cualquier color. Y si tenemos un texto seleccionado, aplicará para ese texto, pero también podría simplemente, con clic sostenido, resaltar un texto. Si quiero eliminar ese color de fondo, ese color de resaltado, le damos un clic, le decimos sin color y podemos seleccionar nuevamente. Bien, este botón puede actuar como activo o inactivo. Vamos a decirle que detener el resaltado. Bien, también podíamos aplicar numeración y viñetas. Las viñetas son marcaciones que se realizan para cada párrafo. Vamos a seleccionar estos dos párrafos y vamos a dar un clic para activar o desactivar. Podemos también hacerlo con numeración, un clic para activar, un clic para desactivar. Los dos formatos se oponen, o lo hacemos con viñetas o lo hacemos con numeración. Tenemos modelos de viñeta que podemos seleccionar, o tenemos modelos de numeración que también podríamos seleccionar de la lista. Bien. Tenemos los botones de sangría que ya hemos visto anteriormente. Podemos aumentar la sangría para generar mayor salto o disminuir la sangría. Vamos ahora a alinear el texto. Ya alineamos el título. Vamos a decirle que este título lo muestre centrado con respecto a la hoja. Y vamos a decirle ahora que los párrafos de todo el documento, excepto el título, los defina como un texto justificado, alineado tanto a la izquierda como a la derecha. Para seleccionar un texto específico, como ya les había mostrado, podemos hacerlo con el mouse o con el teclado. La forma rápida de ir seleccionando desde una posición hasta el final del documento es presionando las teclas Shift, Control, Fin. Él seleccionará todo el documento a partir de la posición del cursor. Vamos a modificar ahora el espacio interlineal en este documento. Vamos a decirle que lo deje como un espacio doble. Veamos cómo queda el documento al ser impreso. Vamos a verlo en vista preliminar. Para activar la vista preliminar lo podemos hacer aquí en la barra de herramientas de acceso rápido. Podemos hacerlo desde la ficha Archivo, la opción Imprimir. Vamos a trabajar ahora comandos de alineación. Vamos a centrar el título. Para centrar un texto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar lo que se va a alinear. Vamos a dar un clic al lado izquierdo del título y vamos a dar un clic en el grupo párrafo de la ficha inicio al botón centrar. Yo puedo tener alineado un texto a la izquierda, al centro, a la derecha o justificado. Para un título, entonces, vamos a centrar. Vamos ahora a seleccionar el primer párrafo. Veamos las diferentes formas de alineación. El párrafo por defecto está alineado hacia la izquierda, por eso vemos este botón prendido. Si lo queremos centrar, él lo va a centrar con respecto al margen izquierdo y derecho de la hoja. Podemos alinearlo a la derecha para que quede ordenado a la derecha y no a la izquierda. O podemos justificarlo para que quede ordenado al extremo izquierdo y en el extremo derecho del párrafo.
Si queremos alinear todo un documento o a partir de una posición, pues debemos seleccionar todo lo que queremos alinear. Vamos a seleccionar a partir del segundo párrafo hasta el final del documento. Para eso vamos a presionar Shift, Control, Fin. Shift, Control, Fin del teclado seleccionará a partir de la posición del cursor hasta el final del documento. Y vamos a darle clic al botón Justificar. Vamos a modificar además el espacio entre las líneas. Voy a seleccionar todo el documento. En la lista desplegable del botón espaciado entre líneas, vamos a seleccionar a doble espacio, 2.0. Pero podemos también modificar el espacio que hay entre el párrafo anterior y el seleccionado y entre el párrafo posterior y el seleccionado. En la lista desplegable, espacio entre líneas y párrafos, vamos a darle clic a agregar espacio antes del párrafo. Y además vamos a opciones de interlineado. Opciones de interlineado lo que hace es activar el lanzador de párrafo, que sería equivalente a dar un clic a este lanzador. Tenemos el espacio anterior y posterior que podemos aumentar o disminuir. Veamos en la vista preliminar, cada vez que yo aumente el puntaje, va separando el párrafo activo del párrafo anterior. Y de la misma manera, pues lo va disminuyendo. Vamos a dejar espacio de 6 puntos con respecto al anterior y además con respecto al posterior. Vamos a dar un clic en aceptar. Vamos ahora a dar un formato al primer párrafo para resaltarlo. Voy a seleccionar el primer párrafo y en el grupo párrafo tenemos un botón para creación de bordes. En la lista desplegable podemos definir un borde específico. Yo voy a darle borde externo para que alrededor del texto tengamos un borde y además lo voy a resaltar con un sombreado. Si queremos que estas características de presentación las tenga cualquier otra parte de este mismo documento o de otro documento, utilizamos el botón Copiar formato. Seleccionamos el texto que contiene el formato que queremos copiar, damos un clic al botón Copiar formato que está en la barra de herramientas flotante, o lo podemos hacer dando clic al botón Copiar formato de la ficha inicio. Al copiar formato, veamos que el botón se activa y nos da la posibilidad de seleccionar a quién lo vamos a copiar. Vamos a seleccionar este párrafo. Veamos que el puntero del mouse lo muestra como una escobita, eso quiere decir que está activo el botón copiar formato. Vamos a seleccionar todo el párrafo y vemos que tenemos la misma característica. No hemos copiado el contenido, sino hemos copiado el formato. Bien, podemos copiar también información de un lugar a otro. Lo podemos hacer a otra parte de este mismo documento o a un nuevo documento. Vamos a seleccionar este párrafo. Vamos a dar clic al botón copiar que se encuentra en la ficha inicio. Él lo que hace es activarlo en el portapapeles y vamos a ubicarnos al final del documento. Para irnos al final vamos a presionar Control Fin. El botón pegar me permite pegar el contenido y además el formato original. En la lista desplegable tenemos algunas opciones de pegado. Este botón de pegado se mantiene mientras nosotros no hagamos otra acción en el documento. Él me permite mantener el formato de origen
combinar el formato o me permite mantener solo el texto. Vamos a darle clic a mantener formato de origen para que la copia sea idéntica. Lo que nosotros tenemos en el portapapeles se mantiene de manera que podemos seguir copiándolo a otra posición. Vamos a darle clic nuevamente a pegar y veamos que el cuadro se ha pegado a partir de la posición del cursor. Pero podemos pegarlo también a un nuevo documento. Para abrir un nuevo documento podemos hacerlo desde el menú Archivo, la opción Nuevo, Documento en blanco. Y vamos a dar clic al botón Pegar. Vamos a darle Pegar, pero manteniendo el formato del destino, es decir, solamente pegar el texto. Podemos también mover un párrafo de un lugar a otro. Vamos a mover este segundo párrafo para que sea el primer párrafo del documento. Seleccionamos lo que queremos mover. Vamos a dar un clic al botoncito cortar, que es equivalente a presionar Control X. Él también queda guardado en el portapapeles. Me ubico en la posición en donde lo voy a mover. Vamos a moverlo a esta posición para que sea el primer párrafo. Y luego le decimos pegar. Hasta aquí tenemos todos los botones de edición de comandos: copiar, cortar, pegar y copiar formato. Vamos a modificar la configuración del documento. Para eso vamos a entrar a diseño de página. Podemos en el grupo configurar página modificar las márgenes. Acá tenemos varios modelos: normal, estrecho, moderado. Podemos modificar la orientación del documento para que esté en sentido horizontal o en sentido vertical. Podemos modificar el tamaño de la hoja. Por defecto está como tamaño carta, podemos dejarlo en tamaño oficio. Podemos trabajar columnas. Vamos a seleccionar algunos párrafos y vamos a mostrarlos a 2 columnas. Lo hizo únicamente para los párrafos seleccionados. Podemos definir saltos de página. Si yo quiero saltar la página a partir de esta posición, me ubico en la posición en donde quiero insertar la página y en el botón salto le decimos salto de página. Vamos a ver ahora el documento en vista preliminar. Para eso podemos hacerlo desde Archivo, Imprimir, y tenemos la vista preliminar al lado derecho de las opciones de impresión. Podemos visualizarlo página por página. Podemos acercar la imagen o alejarla para visualizar varias páginas del documento. Podemos definir en esta vista preliminar las características de impresión. Si queremos una o más copias, definir en qué impresora queremos generar esa impresión, qué páginas se quieren imprimir, solamente la página actual, un intervalo de páginas o todas las páginas del documento, imprimir en una sola cara o por doble cara, páginas intercaladas, 1, 2, 3 para 3 copias, o 3 copias de la página 1, 3 copias de la página 2, etc. Podemos definir aquí también el tamaño del papel, oficio o carta, y podemos definir la orientación, horizontal o vertical. Para imprimir el documento damos un clic al botón imprimir.
Podemos hacer la vista preliminar también, activando el botón de vista preliminar en la barra de acceso rápido. Y damos un clic para activarla. Me presenta la misma ventana. Vamos a verificar ahora que la ortografía del documento sea correcta. Para eso vamos a ir a la ficha Revisar y en el botón Ortografía y Gramática vamos a activarlo. Él abre una ventana llamada Ortografía y Gramática, donde empieza a buscar los errores ortográficos, mostrando unas sugerencias para corrección. Él encuentra en el texto del documento la palabra imágenes sin tilde y aparece en el listado de sugerencias cómo podríamos arreglarlo. Seleccionamos la palabra correcta y damos un clic al botón cambiar. Y se pasa de palabra en palabra mostrándome sugerencias para ser cambiadas. Tenemos errores ortográficos como los que ya corregimos y errores gramaticales como el seleccionado hasta ahora. El error gramatical es corregido con un punto final sin espacio. Vamos a seleccionar de la sugerencia y vamos a dar un clic en cambiar. Si hay probabilidades de que una palabra esté mal escrita en muchas posiciones del documento, podemos seleccionar de la sugerencia y dar clic en botón cambiar todas para que lo haga en todo el documento. Estilos rápidos es un error ortográfico, vamos a dar clic en cambiar y así lo vamos haciendo para todas las palabras hasta que diga finalizó la revisión ortográfica y gramatical. Damos clic en aceptar. Word da la posibilidad de buscar sinónimos a una palabra. Vamos a buscar, por ejemplo, sinónimos de la palabra rápidos. Podemos seleccionar, dar clic con el botón derecho del mouse sobre la palabra a la que le queremos buscar sinónimos y vamos a ubicar la opción de sinónimos. Tenemos un listado. Seleccionamos la palabra y quedará modificada sobre el documento. Podemos trabajar los sinónimos de la misma manera en el botón sinónimos de la ficha revisar. La palabra seleccionada aparece en el panel de referencia con todas las posibilidades de sinónimos de la palabra directamente. Podemos seleccionar la palabra para que me aparezcan otros sinónimos. En la lista de desplegables podemos darle clic al botón insertar para que quede dentro del documento. Podemos también traducir texto. Vamos a dar un clic al botón traducir texto seleccionado. Primero seleccionamos lo que queremos traducir. En la ficha revisar, traducir, texto seleccionado, él me presenta a la derecha de qué idioma a qué idioma lo queremos traducir. Vamos a dar un clic al botón traducir este documento y me aparece el texto en el idioma seleccionado. Podemos de la misma manera traducir todo el documento. Seleccionamos el idioma. Y damos clic a aceptar. Me envía a un sitio web
y el sitio web se encarga de entregar la traducción. Con el tema de traducción finalizamos el módulo Generalidades.